Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde no nos guardamos nada y exploramos todos los rincones del corazón de nuestros famosos preferidos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén fenomenal, porque hoy les traigo un vídeo que sé que han estado esperando con ansias, un vídeo que va a hacer temblar los cimientos de las noticias del espectáculo. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por la red como un fantasma, una sombra que ha intrigado a todos, pero que nadie se había atrevido a tocar con la profundidad que se merece. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de la supuesta confesión de Can Yaman sobre Demet Özdemir. Prepárense para un viaje lleno de giros, de revelaciones y de mucho, pero mucho drama. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le encanta un buen culebrón, especialmente cuando involucra a dos de nuestros actores turcos más queridos? Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí y disfrutan de los chismes jugosos, las noticias de última hora y las teorías más locas sobre el mundo del espectáculo turco, no se olviden de suscribirse a este canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí, la información vuela y nosotros somos los primeros en compartirla con ustedes. Y por supuesto, déjenme un like si les gusta la idea de que desentrañemos juntos este misterio. Así que sin más preámbulos comencemos a desglosar esta bomba. Ok, vamos a empezar por el principio porque sé que la sola mención de Can Yaman y Demet Özdemir juntos ya les acelera el corazón a muchos de ustedes. Para quienes han estado viviendo en una cueva en los últimos años, Can y Demet fueron la pareja dorada de la televisión turca, la chispa que encendió la pantalla en la famosa telenovela Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos en Latinoamérica. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Era como si hubiesen sido creados el uno para el otro, una pareja de ensueño que parecía destinada a vivir un romance de telenovela, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Y durante un tiempo creímos que así sería. Los rumores de un romance entre bastidores eran tan fuertes como el rugido de un león, y cada foto, cada gesto, cada guiño era analizado con lupa por sus millones de fans en todo el mundo. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad a veces es muy diferente a la fantasía que construimos. Si bien la relación entre Can y Demet nunca fue confirmada abiertamente como un noviazgo oficial, la prensa del corazón turca y los fans de ambos actores estaban convencidos de que había algo más que una simple amistad. Y ahí fue donde empezó todo el revuelo, los rumores, los chismes y las especulaciones. Después del final de Erkencikus, la relación entre Can y Demet, por lo menos públicamente, se enfrió, casi como si un invierno glacial hubiera caído sobre ellos. Dejaron de aparecer juntos en eventos, dejaron de seguirse en redes sociales, y las interacciones entre ambos fueron prácticamente inexistentes. Los fans, por supuesto, entraron en pánico preguntándose qué había pasado con su pareja de ensueño. Y entonces, en medio de este torbellino de dudas, empiezan a surgir rumores mucho más fuertes, mucho más oscuros, que sugerían que la ruptura no había sido precisamente amistosa. Se habló de discusiones acaloradas, de malentendidos, y de tensiones que habían superado los límites de lo profesional. Y aquí llegamos al punto crucial de este vídeo, la supuesta confesión de Can Yaman. En las últimas semanas han circulado por internet algunos vídeos, algunos comentarios, que aparentemente provienen del propio Can Yaman, donde habla de su relación con Demet Özdemir de una forma que muchos han interpretado como una acusación de agresión. Sí, lo sé, es fuerte, muy fuerte, pero tenemos que analizarlo con cuidado. En estos vídeos, que por cierto son de dudosa procedencia y no han sido verificados por fuentes oficiales, Can Yaman aparentemente describe episodios de tensión y conflictos con Demet durante el rodaje de Erkencikus. Dice supuestamente que hubo momentos en los que la relación entre ambos se había vuelto insostenible, que las diferencias de personalidad habían provocado roces constantes y que en algunos casos estas discusiones habían subido de tono. No vamos a entrar en detalles escabrosos porque, como ya he dicho, la veracidad de estos vídeos es cuestionable. Pero lo que sí podemos decir es que la interpretación generalizada de estas declaraciones es que Can Yaman habría insinuado que Demet tuvo un comportamiento agresivo, llegando incluso a algún tipo de agresión física o verbal. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque por un lado, tenemos estas supuestas declaraciones de Can Yaman, que muchos fans han tomado como una confirmación de sus peores temores, y por otro lado, tenemos el silencio absoluto de Demet Özdemir. La actriz no ha hecho ninguna declaración pública sobre estos rumores, ni ha desmentido las acusaciones, lo cual, para muchos, es una señal de que hay algo de verdad en todo esto.
Pero por otro lado, también hay quienes defienden a Demet a capa y espada, argumentando que estos vídeos son un burdo montaje, que Can Yaman jamás diría algo así, y que todo esto es una campaña de desprestigio en contra de la actriz. Y es que, amigos, la verdad es que este tema es un verdadero laberinto. Por un lado, tenemos la admiración que muchos fans sienten por Can Yaman, que se ha convertido en una especie de ídolo masculino, un símbolo de masculinidad y de éxito. Por otro lado está Demet, que ha conquistado corazones con su simpatía, su belleza y su talento innato. Es difícil saber a quién creer, a quién apoyar, cuando la información que nos llega es tan ambigua y tan conflictiva. Lo que sí podemos decir con certeza es que la relación entre Can y Demet, que en algún momento parecía un cuento de hadas, se ha convertido en un drama de dimensiones épicas. Y nosotros, como buenos observadores de la vida de nuestros famosos, estamos aquí para analizar cada pieza de este rompecabezas. Pero no nos quedemos solo en los rumores y las especulaciones. Vamos a analizar un poco más el contexto en el que todo esto ha surgido. Después del éxito masivo de Erkencikus, tanto Can como Demet siguieron caminos separados en sus carreras. Can Yaman decidió probar suerte en el mercado italiano, donde ha protagonizado varias series y se ha convertido en una figura muy popular. Demet, por su parte, se ha enfocado en su carrera en Turquía, protagonizando varias telenovelas y películas, consolidándose como una de las actrices más importantes de su país. Es decir, ambos han tenido éxito por separado, ambos han demostrado que tienen talento de sobra, pero la sombra de su relación siempre ha estado presente, acechando en cada entrevista, en cada aparición pública. Y es que por mucho que ambos intenten pasar página, los fans de Erkencikus siguen aferrados a la idea de que algún día puedan volver a estar juntos, ya sea en la ficción o en la vida real. Es como si la magia de esa telenovela hubiese creado un vínculo irrompible entre los dos actores, un vínculo que el tiempo y la distancia no han conseguido borrar. Y ahora, con la aparición de estos polémicos vídeos, este vínculo se ha vuelto aún más tenso, más conflictivo. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Es Can Yaman realmente la víctima de una agresión por parte de Demet? ¿O es todo esto una farsa, un montaje para dañar la imagen de la actriz? La respuesta, lamentablemente, no la tenemos. Lo que sí podemos hacer es analizar todas las piezas del rompecabezas, sopesar las diferentes versiones y sacar nuestras propias conclusiones. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo hoy aquí. Estamos explorando todas las posibilidades, sin tomar partido por ninguno de los dos bandos, porque lo que nos interesa es la verdad, por muy incómoda que ésta sea. Y la verdad es que la situación entre Can y Demet es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. No es simplemente una historia de amor que terminó mal. Es una historia de fama, de éxito, de expectativas, de presión mediática y quizás, también de egos desmedidos. Y es que no nos olvidemos, el mundo del espectáculo es un campo de batalla, donde las amistades se construyen y se destruyen con la misma facilidad con la que se firman contratos millonarios. Es un mundo donde las apariencias pueden engañar y donde la verdad a menudo se esconde detrás de una máscara de glamour y de sonrisas perfectas. Y es precisamente en este contexto donde debemos analizar las supuestas confesiones de Can Yaman. ¿Está siendo sincero? ¿Está manipulando la situación a su favor? ¿O es simplemente una víctima más de este juego perverso de la fama? Todas estas preguntas nos hacen reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, sobre la dificultad de mantener la autenticidad en un ambiente donde todo está escrutado y donde cada paso que damos es analizado al milímetro. Y mientras los fans de Can y Demet continúan enfrentándose en las redes sociales, defendiendo a sus respectivos ídolos, nosotros seguimos aquí, analizando la situación desde una perspectiva más objetiva. Porque sabemos que en el mundo del espectáculo, las cosas nunca son lo que parecen. Y que detrás de cada historia de amor, de cada ruptura, de cada acusación, hay una verdad mucho más compleja, mucho más matizada, que requiere ser analizada con cuidado y con mucha paciencia. Por eso en este vídeo, no hemos querido tomar partido, no hemos querido dar por sentado ninguna versión. Lo que hemos querido es presentarles los hechos tal como los conocemos, para que cada uno de ustedes pueda sacar sus propias conclusiones. Y es que al final del día son ustedes, los espectadores, los que tienen la última palabra. Ustedes son os que deciden a quién creer, a quién apoyar. Y nosotros, como canal de noticias del espectáculo, estamos aquí para darles la información más completa y más objetiva posible, para que puedan tomar sus propias decisiones.
Porque no se trata de defender a un bando o a otro. Se trata de buscar la verdad, aunque ésta sea dolorosa o incómoda. Y en esta búsqueda de la verdad, no podemos ignorar las supuestas confesiones de Can Yaman. Por muy polémicas que sean, por muy cuestionables que sean, estas declaraciones forman parte del rompecabezas y merecen ser analizadas con la misma atención que cualquier otra pieza. Así que vamos a seguir explorando este tema, vamos a seguir analizando cada detalle, cada matiz, hasta que podamos tener una imagen más clara de lo que realmente sucedió entre Can y Demet. Porque, como bien sabemos, la verdad siempre termina saliendo a la luz, tarde o temprano. Y nosotros estaremos aquí para contárselo. Y mientras tanto los invitamos a que dejen sus comentarios aquí abajo, a que compartan sus opiniones, a que nos digan qué piensan de todo este asunto. Porque al final del día, este vídeo es una conversación entre ustedes y nosotros, una conversación donde todos podemos aportar nuestro punto de vista y donde todos podemos aprender un poco más sobre el fascinante, y a veces turbulento, mundo del espectáculo turco. Así que no se queden con la duda, compartan sus pensamientos y hagamos de este vídeo una discusión constructiva y enriquecedora. Y ahora, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis detallado de las supuestas confesiones de Can Yaman sobre Demet Özdemir. Como hemos visto, este tema es mucho más complejo de lo que parece a simple vista, y no hay respuestas fáciles. Pero lo que sí podemos hacer es seguir explorando todas las posibilidades, analizando todas las piezas del rompecabezas hasta que podamos tener una imagen más clara de lo que realmente sucedió entre estos dos grandes actores. Recordemos que en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan y que la verdad a menudo se esconde detrás de una máscara de glamour y de sonrisas perfectas. Es por eso que es tan importante analizar cada detalle con cuidado y objetividad. Hemos visto las supuestas acusaciones, el silencio de Demet, la reacción de los fans y el contexto en el que todo esto ha surgido. Hemos explorado todas las posibilidades y hemos intentado presentarles una visión lo más completa y objetiva posible de este tema tan polémico. Y como siempre les agradezco de corazón que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de ver mis análisis, y que compartan sus opiniones conmigo. Este canal no sería lo mismo sin su apoyo y su participación. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que la conversación sigue abierta. Así que déjenme sus comentarios aquí abajo, díganme qué piensan de todo este asunto, qué opinan de las supuestas declaraciones de Can Yaman, y cuál es su postura en este conflicto. Y por supuesto, si les gustó este vídeo y quieren seguir recibiendo noticias de última hora del mundo del espectáculo turco, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Recuerden que aquí la información vuela y nosotros somos los primeros en compartirla con ustedes. Y ahora sí, me despido con un abrazo virtual enorme y con la promesa de volver muy pronto con más noticias y más análisis de sus famosos turcos favoritos. Hasta la próxima, mis queridos amantes del drama y las telenovelas. Los quiero.